Hola familia Semillosa Tapatía, buenos días, qué gusto saludarles a la distancia. Hace tiempo ya que no tenemos la oportunidad de compartir la palabra con ustedes, pero hoy, después de algunos meses, gracias por la invitación que me hace Yair, su pastor y amigo mío. Vamos a orar esta mañana para entrar en el tema, Juan capítulo 6, que la dirección del Espíritu sea sobre nosotros hoy para poder entender y comprender lo que vamos a estudiar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor sobre nuestras vidas, por tu cuidado, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu propia vida y tu experiencia en este mundo lo que es el servicio. Y hoy queremos a través de este pasaje, Señor, también traer a nuestro corazón enseñanza práctica. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestra mente, que podamos comprender el ejemplo que dejaste ahí para nosotros, el ejemplo a seguir, que sigamos tus pisadas cada día, Señor, en nuestro diario andar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues al parecer el pasaje que hoy corresponde es Juan capítulo 6, de los versos del 1 al 15, y es la alimentación de los 5,000. Sin embargo, fíjense que al estar revisando el pasaje de hoy, pues obviamente no puede uno dejar de acudir a los evangelios sinópticos, a los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, para revisar algunos detalles que Juan omite, pero que los otros evangelios nos ofrecen y nos dan obviamente una perspectiva mucho más amplia de lo que sucedió aquel día. Entonces, pues me vi en la tentación de hacer como un collage, hacer una mezcla de estos 4 evangelios sinópticos y hacer un solo relato. Así que si vas a leer tu Biblia, pues de entrada no te preocupes si la cierras, porque tendrías que estar viajando a los 4 evangelios y no voy a indicar qué parte de qué evangelio estoy tocando, simplemente hice un solo relato, así que te invito más bien a que lo disfrutes. Va a aparecer el texto ahí en pantalla, así que lo vas a poder disfrutar igual. Ya si gustas después con tiempo puedes corroborar que cada uno de los aspectos en este relato pues están entre los 4 evangelios. Así que vamos allá y pues obviamente por obvias razones no voy a decir versículo 1, versículo 2. Es un relato que va de corrido. Y a través de este relato que vamos a enfocar en cuanto a nuestro servicio a los demás, tomando como ejemplo lo que Jesús hizo aquel día, vamos a ver algunos aspectos en cuanto al ministerio. Indistintamente de que si tienes un mes apenas en tu relación con Cristo o si tienes 20 años, el servicio a los demás es un llamado que viene conjunto, ligado con la salvación. No podemos decir que amamos a Cristo si no le servimos. ¿Y cómo le servimos? Le servimos a través del servicio a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe primeramente, pero también a las personas que nos rodean. Así que en 7 puntos, y voy a tratar de ir así pues muy rápido porque 7 puntos así como muy detallados nos tomaría demasiado tiempo, vamos a ver en 7 puntos algunos aspectos interesantes en cuanto al servicio. El primer punto que vamos a revisar el día de hoy es el ministerio extenuante. ¿Qué es algo extenuante? Bueno, es algo que te agobia, algo que te cansa, algo que te debilita, es algo que te deja, como dicen por ahí, con la lengua de corbata, ¿no? Cansado. Y el ministerio así es, el servicio así es. Nunca pensemos que servir a Cristo pues es miel sobre hojuelas y que todo va a ser en algodones. El ejemplo que Jesús nos dio es precisamente de un ministerio así. El ministerio que Él desarrolló aquí en la tierra fue de trabajo, de duro trabajo. Y Jesús en algún momento también mencionó, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Así que Dios no se detiene porque sigue también atendiendo, imagínate las necesidades de millones y millones en el mundo que pedimos y que clamamos a Él todos los días. Voy a leer la primera sección de estas 7 y dice, cuando Jesús oyó que Herodes había asesinado a Juan el Bautista y recibió las noticias de cómo sus discípulos habían hecho y lo que habían enseñado, y luego abro un paréntesis, pues los había enviado en misión, cierro el paréntesis, se apartó de donde estaba en una barca a un lugar desierto y apartado de la ciudad llamada Betsaida y les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Vuelvo a leer esta última sección. Vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo
para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hay dos razones por las que Jesús al parecer encuentra razón suficiente como para tomar un descanso junto con sus discípulos. Uno, creo que era un asunto emocional, porque dice el contexto en algunos de los evangelios que Juan el Bautista había sido asesinado y estas noticias llegaron a Jesús. Y yo creo que esta noticia, porque Juan el Bautista era alguien muy amado, era familiar de nuestro Señor y era alguien muy amado para él y fue, en palabras de Jesús mismo, el mayor de todos los profetas, fue su pregonero, fue aquel precursor del Mesías, etc. Yo creo que esto emocionalmente cargó el corazón y la mente del Señor. Y por otro lado, los discípulos venían llegando de una misión a la cual Jesús les había enviado. Entonces ellos venían también muy cansados. Aparte, pues como acabamos de leer, dice que era tanto el trabajo que no tenían tiempo ni para comer. Imagínate tú esta clase de ministerio que Jesús desarrolló durante estos casi 3 años y les dio ejemplo a los discípulos acerca de lo difícil de la tarea y lo demandante que es el ministerio, el servicio. Es a veces, y digo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a veces es muy lamentable que las personas o los creyentes nos desgastamos en 1000 cosas, pero cuando se trata de servir a Cristo y de servir a los demás, no queremos a veces mover un dedo. Es algo como una sensación como que me pesa, como que es como cuando, digo, no lo tomo solamente como referencia, pero es como cuando tienes que ofrendar y cuando tienes, por ejemplo, un gasto fuera de la iglesia, tienes un gasto que hacer que no es necesario y a veces no tenemos problema en gastar tanto en una comida o en algún lujito que te puedes dar por ahí, pero cuando se trata de dar para la obra te pesa. Lo mismo a veces es en el servicio, pero el servicio a Cristo así es extenuante, es demandante. Y entonces Jesús, como humano, como alguien que estaba agotado, cansado y que también sabía que sus discípulos lo estaban, quiso tomar un tiempo para descansar. Pues obviamente porque Jesús también entiende nuestra debilidad, dice el libro de los Hebreos, que nos entiende porque pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. Y a veces en nuestro servicio, cuando estamos sirviendo a Cristo, al servir a los demás, a veces es agotador. Y el Señor no tendrá problema en darnos una pausa, que volvamos otra vez a tomar pilas, porque siempre hay una necesidad. Hay una historia, bueno, disculpen, no es una historia, es un cuento, el cuento del leñador. Llega un leñador a pedir trabajo, le dan su hacha y le dicen, pues órale, a cortar árboles. El primer día corta 18 árboles. El segundo va con el mismo ímpetu y las mismas ganas, pero vuelve a cortar y solamente puede cortar 15, y el tercer día 13, y el segundo día 11, y luego 10. Y entonces va con su jefe y le dice, oiga, no entiendo qué está pasando porque vengo todos los días con la misma fuerza, el mismo ímpetu, y cada día corto menos árboles. Y entonces su jefe le dijo, ¿has afilado tu hacha? Y él respondió, ¿afilar mi hacha para qué? No tengo tiempo, estoy cortando árboles. Es un cuento con una parábola, con una anécdota. A veces necesitamos tiempo para descansar, para reposar, pero no para quedarnos ahí. Si estás en un ministerio, un servicio, sientes que te estás agotando, tómate un tiempo, pero un breve tiempo, no necesitas los meses o los años, tómate un breve tiempo, pero solamente para cobrar energía, fuerza otra vez y volver a la carga, porque el ministerio sí es extenuante. El punto número 2 está en la sección siguiente, es que la necesidad siempre está presente, siempre va a haber necesidad. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. La necesidad siempre nos empuja, ya sea la necesidad económica, ya sea la salud, ya sea un asunto familiar, ya sea cualquier tipo de cosa que te agobie, que te frustre, que te haga sentir vulnerable, es una necesidad.
Y la necesidad generalmente, sobre todo a nosotros como creyentes, pero también a los no creyentes, siempre nos hace acudir a Dios, siempre nos hace recurrir a Él, porque la necesidad es muy, iba a decir una palabra, pero no sé si está, bueno, la necesidad es tremenda, discúlpame, pero se me fue una palabra, la necesidad es tremenda y te empuja a hacer a veces lo que nunca te imaginarías hacer. Pero cuando se trata de la salud, y bueno, ¿qué podemos decir de la salud, sobre todo en momentos como estos? Daríamos cualquier cosa por la salud. Hay personas que están ahorita pasándola muy mal debido a la pandemia y dan todo por recuperar la salud. El contexto de lo que está pasando en aquel día allá es que los que vienen en busca del Señor, porque lo identifican que se va en la barca, que se va con sus discípulos, no saben que se va a tomar un fin de semana con ellos, no saben que es un tiempo de descanso, simplemente hay una necesidad y saben que Jesús es la única esperanza y la única posibilidad que ellos tienen, y entonces van desde sus ciudades y hacen un viaje quizás muy largo, de muchas horas, tal vez un día de camino, 2 días de camino, no lo sé, y llegan incluso antes que ellos, dice esta sección, llegaron antes que ellos y se juntaron a Él porque veían las señales que hacían los enfermos. La única esperanza. Fíjate, hoy no sabes cuántas personas nos envían pues petición de oración por su salud, pero tenemos hospitales, tenemos muchas cosas. En aquel tiempo no había casi nada y el conocimiento en cuanto a la medicina era nulo. No estoy diciendo con eso que Jesús era una esperanza mayor en aquel tiempo que lo que es ahora, porque la necesidad simplemente nos lleva a rendirnos y a rendir nuestra vulnerabilidad delante de Él. Pero para ellos representó una luz, una esperanza. Y entonces hicieron este largo viaje, porque la necesidad siempre está presente. Si tú piensas que algún día vas a descansar del ministerio, que algún día te vas a jubilar, pues estarías equivocado. Vamos a servir a Cristo hasta el último día de nuestra vida. No importa si tengamos 80 o 90 años o 100 años a los que llegues y quizás estemos conectados a un tanque de oxígeno. Bueno, aún ahí quizás tendrás una palabra que darle a alguien. Siempre seremos útiles porque siempre hay necesidad. Tal vez lo único que cambia es el escenario, la forma en la que atiendes la necesidad, pero la necesidad siempre está presente. El tercer punto es que el ministerio es o debe ser un servicio abnegado. ¿Qué significa que es abnegado? Es en el momento en que renuncias a tus propios intereses para servir a los intereses o al bien de los demás. La siguiente sección dice que cuando salió, esta parte la vas a leer en casi los 4 evangelios. Cuando dice cuando salió, la verdad es que no sé y no quise ni siquiera investigar porque pues, la escritura no dice de dónde salió. No sé si se refiere a que salió de la barca o que se refiere a que salió de una casa donde estaban descansando, pero simplemente cuando salió, dice que Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanó a los que necesitaban ser curados porque tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Yo creo que para Jesús no, pero tal vez, si no para todos los discípulos, por lo menos para más de uno, vamos a usar a Judas de ejemplo. Digo, porque pues ya sabemos de qué material era, ¿no? Pero yo creo que cuando Judas ya estaba apenas así quizás poniendo sus manos sobre su nuca para descansar un ratito, porque Jesús los había invitado a un fin de semana ahí, en aquel lugar desierto de Betsaida, y de repente ve llegar una multitud, y vaya que era una multitud. Yo creo que más de uno de ellos dijeron, no puede ser, son nuestras vacaciones, venimos llegando de una misión, recién apenas nos pudimos comer una manzana que traíamos, no es posible que no tengamos tiempo para nosotros. Es como cuando la necesidad invade tu comodidad, ¿no? Pero en el ministerio, fíjate que es como los doctores. Tengo muchos amigos médicos y a lo largo de los años ha sido siempre muy interesante para mí ver que, por ejemplo, estamos en una reunión o en una fiesta, en una comida, y de repente al doctor le suena el teléfono y tiene que dejar la reunión, la fiesta, lo que sea, y aunque sea el anfitrión, tiene que salir porque hay una urgencia o una emergencia que atender. Así es el ministerio. Es un ministerio abnegado. Bueno, cuando eres médico lo haces y cobras, ¿no?
pero en el ministerio no. Y cuando hay una necesidad, tenemos que suplirla, indistintamente de la hora que sea, del lugar en el que estés, si son tus vacaciones, etc. El ministerio así es. Y entonces, fíjate, en la sección que acabamos de leer, cuando salió, dice, Él lo recibió. En Juan 6:37, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú tienes una necesidad, hoy ya no hablemos de nosotros sirviendo, sino que cuando nosotros venimos a Cristo con nuestras necesidades, con nuestras peticiones, nunca pienses que Él cierra su corazón para no escucharte porque está de vacaciones. Dice que no se dormirá ni adormecerá el que guarda a su pueblo Israel. Él está siempre disponible, está siempre dispuesto. Por eso te mencionaba hace un momento, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Atender la necesidad indistintamente del momento en el que te encuentres. Ahora, cuando lo recibe, Jesús hizo las dos cosas que eran, considero yo, como los pilares de su ministerio. Por un lado, hablarles acerca del reino y por el otro, también hacer estas obras sobrenaturales o estos milagros en la vida de las personas y atender la necesidad. Y me hace entender esto un ministerio equilibrado, balanceado, ¿no? Porque si solamente nos la pasamos enseñando y enseñando y hablando y diciendo, pero no haciendo, es decir, no poniéndole pies y no poniéndole manos al asunto, pues nuestro ministerio es en un ministerio, ¿cómo te lo pongo? Pues con una pierna nada más, ¿no? Y con una muleta tratando como de medio caminar. Pero un ministerio, un servicio al Señor que es eficaz, que es eficiente, que es conforme al Evangelio, conforme a Cristo, dice, Él hablaba del reino de Dios, pero sanaba también a los que necesitaban ser curados y nos da la razón por la cual hacía. Dice, porque tuvo compasión de ellos. Un ministerio abnegado tiene esta característica, la compasión. Si lo vamos a hacer por obligación, pues mejor no hagamos nada. Pablo habla acerca de esto cuando habla del amor, ¿no? 1 Corintios dice, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, si yo vendo todo lo que tengo y doy de comer a los pobres, etcétera, etcétera. Dice, pero si no tengo amor, no me sirve absolutamente de nada. Jesús no hizo absolutamente un solo milagro, una sola señal, sin que fuera hecha con compasión, con amor, con bondad hacia las personas. Por eso es que los recibió porque tuvo compasión de ellos. Y dice, porque eran como ovejas. No dice que eran ovejas sin pastor. Está usando una analogía el Evangelio. Dice, eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo te imaginas una oveja sin pastor? Desprotegida, desorientada, desubicada, vulnerable, débil, a expensas de los peligros. Bueno, así cuando Jesús los vio, así los vio a todos. Y yo quiero abrir un paréntesis breve, que me llama mucho la atención, que Jesús tuvo compasión de ellos y de alguna manera los ama. O sea, no les dice que los ama, sino que les muestra que los ama al recibirlos, al sanarlos, al hablar del reino, a pesar de que Él sabía que días después todos ellos le iban a dar la espalda. ¿Por qué? Recordarás y lo verás más adelante, cuando le vuelven a buscar por segunda ocasión para que les vuelva a alimentar, Jesús les dice, pues no, esta vez no, busquen la comida eterna, la comida que permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, etcétera. Dice que todos se fueron, le dieron la espalda y eso indignó al Señor y les dijo a los discípulos, si ustedes se quieren ir, pues cáiganle también. En otra versión dice así, ¿no? Y es cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A pesar de que Jesús conoce nuestra indiferencia, nuestra frialdad, que le daremos la espalda el día de mañana, cuando tú vienes a Él hoy, Él te atiende, Él te bendice, Él hace algo en tu vida. Lo mismo aplica para nosotros. El ministerio abnegado tiene que ver con la compasión, indistintamente de que tú sepas o que yo sepa que esa persona el día de mañana o te va a pagar mal, o va a hablar mal de ti, o no te va a agradecer. Es hacerlo con compasión. Porque al hacer ese servicio lo estamos haciendo para Cristo. Si lo haces para que la persona te recompense, para que la persona te adule, te halague, pues entonces no tiene nada que ver con un servicio abnegado conforme a Cristo. Ahora, el cuarto punto es, vamos a la fuente. ¿Por qué vamos a la fuente? Dice la siguiente sección, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, le dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Volvamos a la fuente. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo, ese día está enseñando, está haciendo milagros. Imagínate, una multitud de más de 10,000 personas, digo, es un cálculo, pero más de 10,000 personas seguramente estaban ahí. Era una gran multitud, lo era entonces y lo sería hoy también. Y como Jesús tuvo compasión de ellos, pues dice que cuando alzó los ojos, le hizo esta pregunta a Felipe. Es una pregunta que yo considero una pregunta retórica. No está esperando que Felipe conteste correctamente, honestamente, pero me llama la atención que dice que Jesús alzó los ojos. Me hizo recordar en Juan 4:35, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¡hey, alcen los ojos y vean los campos que ya están blancos, listos para la cosecha! Creo que esta expresión de alcen sus ojos, o cuando dice aquí que Jesús alzó sus ojos, es como cuando nos invita, porque en el servicio es algo que tenemos que tener bien en cuenta, nos invita a salir de nuestra burbuja. Yo por muchos años pensé que a todos nos iba bien, ¿no? O sea, que no había tantos problemas, que no había tanta necesidad. Con el pasar del tiempo me doy cuenta que hay más necesidad de la que puedo incluso identificar, pero para que puedas identificar la necesidad necesitas estar dispuesto a verla, a levantar tu carita y salir de tu burbuja, o sea, de solamente ver tus necesidades, tus problemas y asomarte un poquito a la vida de los demás. Y te vas a dar cuenta que la necesidad es, mira, usaré esta expresión, infinita, infinita. Si te tomaras el tiempo hoy, simplemente hoy, para llamarle a 5, a 10, a 15, a 20 personas de la congregación, para preguntarles cómo están, y aunque de entrada te digan bien, diles, no, la verdad, ¿cómo estás? Te darás cuenta que hay mucha, mucha necesidad. Y eso solamente hablando adentro de nuestras cuatro paredes, que no será fuera, con tu familia, con tus amigos, etc. Jesús alza los ojos y entonces le hace esta pregunta a Pedro, que yo me imagino que la hace así como que, a Felipe, yo me imagino que la hace así como con una cierta sonrisa, ¿no? Ahí en sus labios. A ver, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate, la pregunta es ¿de dónde? No cuánto tenemos o con cuánto nos alcanzaría para alimentarlos. La pregunta es ¿de dónde? ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacarías pan para 10,000 personas? Es más, aunque hubiese habido un Costco o un Sam's ahí cerquita, yo creo que no hay panadería y no hay negocio, no hay empresa que pudiera, a menos que estuvieras quizás pegado a la fábrica de Bimbo o algo así, ¿no? Y no lo sé. Pero estás hablando de cantidades, una cantidad extraordinaria. Imagínate con que cada uno se comiera un pan o dos. Estás hablando de 10,000 piezas de pan. La pregunta es ¿de dónde? Aunque tuviéramos el recurso, la pregunta es ¿de dónde? Por eso este punto, volvamos a la fuente, es porque creo que la pregunta que Jesús le hace a Felipe es una pregunta que lo lleva a que Felipe pueda reflexionar en cuanto a la magnitud de la necesidad. Como diciéndole, Felipe, no hay forma de obtener humanamente ese recurso, el pan. Ya no digamos del dinero, ¿no? Pero aunque se tuviera el dinero, es ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde nos vamos a proveer de tantísimo pan? Y no solamente el pan, digo, no les vas a dar un pan seco, ¿no? Tenía que venir todo el lonche completo, alimentar a tal multitud. Y entonces dice esta sección, dice, pero esto decía para probarle. Y creo que es en ese sentido de dimensionar la necesidad. Y en 2 Corintios 2:16, Pablo dice, ¿quién es semejante, quién es competente para semejante tarea? La obra en el reino, el servicio en el reino, no hay una persona, escúchame bien, no hay una sola persona en el reino de Dios capaz de poder suplir la necesidad. De nadie. Mira, si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita y que produce en nosotros en el servicio la capacidad para hacerlo, o que transmite a través de nosotros la capacidad para hacerlo, porque no es nuestra,
Honestamente, piensa en esto, nosotros no podemos ni con nosotros mismos. Yo no puedo ni siquiera con mis propios problemas, con mis propias situaciones o circunstancias internas, externas, no puedo yo ni conmigo. Yo necesito la ayuda de Dios. ¿Tú crees que voy a poder con la vida de otro más? ¿O de 10 más, o de 20 más, o de 100, o de 200, o de 300 más? Pues es imposible. Por eso tenemos que ir a la fuente. Y entonces aquí Jesús es lo que está tratando de hacerle ver, no solamente a Felipe, sino también a los demás, de que el único que puede proveer para la necesidad que tenemos a nuestro alrededor es Dios. Y entonces la respuesta de Felipe es una respuesta como la tuya y la mía, ¿no? Muy carnal, que denota nuestra incapacidad. Dijo Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Quiero suponer que ese era el ahorrito que llevaban, porque se menciona en 2 ocasiones estos 200 denarios. Y entonces supongamos que los 200 denarios es lo que Judas traía ahí en la bolsa, pues Felipe dijo, pues no, pues aunque nos gastáramos todos los ahorros, pues no va a alcanzar ni para que agarren un pedacito de pan cada uno de ellos. Bueno, esto expresa, pues, como te decía, lo incapaces que somos para la obra de Dios. Pero es necesario volver a la fuente. Entonces nos lleva al punto número 5. Cuando comenzaba a anochecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El punto número 5 es, si no es aquí, entonces ¿dónde? Y cuando me refiero a si no es aquí, hablo de la iglesia y no hablo del lugar donde nos reunimos. Hablo de las personas que somos creyentes, que conformamos la iglesia o el cuerpo de Cristo. Si la persona o las personas que tienen necesidad no pueden encontrar la solución y no pueden encontrar la provisión para sus vidas, para sus almas, para su espíritu en nosotros, entonces ¿en quién? ¿A dónde los vas a referir? Los puedes mandar, si tienen un problema, los puedes mandar quizás con el psicólogo, con el psiquiatra, los puedes mandar, no sé. Pero hay muchas necesidades que tú y yo podemos suplir, porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Mira, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 5 me parece, o 6, hay un litigio ahí entre creyentes y quieren ir a un juzgado para pelearse. Y entonces Pablo les llama la atención, dicen que no hay ningún entendiente ustedes que pueda lidiar en este asunto y resolverlo. Y entonces les llama la atención porque dice, oigan, vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles y no son capaces de juzgar asuntos tan pequeños, temas tan triviales. Es el entendimiento de alguien como Pablo que dice, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios con nosotros, a nuestro favor, y creo que sería suficiente para resolver nuestras situaciones, pero también para resolver o para ayudar por lo menos en la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Este es un tiempo de mucha necesidad, no tengo que darte más detalles en eso, es un momento de necesidad y entonces es una oportunidad maravillosa para servir, para ayudar, para echar una llamadita, para orar, para proveer materialmente, no lo sé. Y entonces, fíjate, los discípulos no lo están entendiendo y al contrario, están así como que pues, a ver a qué hora se van, porque ya está anocheciendo, entonces van con Jesús, oye, dice, está comenzando a anochecer. Y creo que esto define la vida con sus peligros, donde no hay luz, donde no hay esperanza. Es así la condición del mundo, es así la condición de aquellos que no tienen a Dios. Ahorita ya no hablemos de nuestros hermanos en la fe, hablemos de los que están fuera de nuestras 4 paredes, están en la noche, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces van y dicen, Señor, despídelos, que vayan a las aldeas, a los campos, que se alojen, que se encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y creo que cuando dice que estamos en un lugar desierto, define nuestro mundo y la incapacidad
para proveer alimento para el alma y el espíritu que hay en este mundo. Y eso tú y yo lo sabemos, pero no puedes mandar a las personas con las manos vacías. En más de una ocasión mi esposa me ha llamado la atención, digo, en el buen plan de llamarme la atención, no, sí me ha dado mi jalón de orejas. Porque a veces hay personas que platican conmigo, que me cuentan algunas situaciones y pues trato de darles algún consejo o tratar de suplir la necesidad, pero siempre me dice, oye, al final cuando le platico, me dice, ¿oraste por ellos? Y yo, pues no, se me pasó algo, me dijo. No puedes mandar a las personas sin orar por ellos, sin poner en ellos las manos, sin bendecirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, tiene razón. Si no es aquí, entonces, ¿dónde? Y es precisamente lo que Jesús les dijo a los discípulos. No tienen necesidad de irse. Me llama la atención cómo lo expresan los evangelios cuando dicen no tienen necesidad de irse. O sea, ¿qué es lo que está expresando aquí? Como si Jesús dijera, ¿que no hay aquí forma de alimentarlos? Y entonces les dice, denles ustedes de comer. Y obviamente la respuesta de ellos es una respuesta en su lógica humana, como lo haríamos tú y yo, es que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Yo creo que entraron así como en shock, ¿no? O sea, como diciendo, oye Señor, pues no inventes. Efesios capítulo 1, verso 23, toda esa es una petición de oración de Pablo por el entendimiento de los efesios para que sea abierto a su realidad. Pero al final dice que la iglesia, en el verso 23, dice que la iglesia, tú y yo, dice, somos el cuerpo de Cristo y somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, por el Espíritu que nos ha sido dado, tenemos en Él la capacidad y el poder para suplir la necesidad, cuán grande, cuán difícil y cuán extenuante sea. Vamos al punto número 6. Esa es una sección un poquito más larga, pero entonces aquí en este punto número 6 es lo extraordinario a través de lo ordinario. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. En otras palabras, vayan y busquen. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. Fíjate que los panes de cebada eran, según algunos comentarios, el pan barato, el pan más económico de aquel tiempo, y 2 pececillos, ni siquiera eran 2 jureles o 2 atunes, no, eran 2 pececillos. Así que imagínate, pudieron ser 2 mojarritas aquí, medias flaquitas. Eso es lo que se puso ahí sobre la mesa. Más, dijo Andrés, ¿qué es esto para tantos? Me llama la atención que si eso era lo único que había, significa que ni Jesús ni los discípulos llevaban lonche ese día. No había nada más que 5 panes y 2 peces, y Jesús envió a los discípulos a que fueran a buscar entre la gente qué es lo que había. Y yo creo que cuando Jesús envía a que busquen, nos envía a nosotros también a buscar en nosotros ¿qué tienes? O sea, ¿qué puedes ofrecer? Porque no se trata tampoco de, a veces tenemos grandes proyectos que quisiéramos hacer para el Señor, de, si yo tuviera dinero, haría esto, si yo fuera esto, no, yo haría esto por el reino. No se trata de eso. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus 5 panes de cebada baratos y tus 2 mojarritas? ¿Qué es? Tu capacidad, no sé, para hablar, no lo sé, no haría un listado enorme, pero lo que tú tengas, eres llamado a buscarlo y a ponerlo sobre la mesa. Y entonces, dijo Andrés, ¿qué es esto para tantos? Dice, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Jesús les dijo, tráiganmelos acá. Es decir, ponlos delante del Señor. Entonces Jesús les dijo, hagan recostar a la gente sobre la hierba por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Es muy interesante que en todos los evangelios se haga esta observación de que Jesús indicó que la gente se tenía que recostar sobre la hierba y agruparse. Creo que esto habla de 2 cosas. Una habla de organización, de no hacer las cosas a la aventura.
Pero dos, creo que habla también de que las personas a las cuales tú vas a servir deben estar dispuestas para ser servidas, para ser ayudadas. Yo tengo una filosofía ministerial que, pues si estoy equivocado, pues que Dios me lo muestre, pero la he aplicado por años, y es que nunca ayudes a quien no quiere ser ayudado. Nunca le extiendas la mano a quien no quiere que le extiendas la mano. Lo hice en un par de ocasiones y las dos ocasiones no me resultó. Y entonces desde ahí, y estoy hablando de hace como unos 15, 18 años, desde entonces dije, creo que no puedo, no debo ayudar a quien no quiere ayuda, pero cuando alguien quiere ayuda, tengo toda la obligación delante de Dios de extender la mano. Creo que el decir que se recueste la gente habla de esta disposición de las personas para recibir. Así que alimenta solamente a aquel que está dispuesto a recibir el alimento. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y habiendo dado gracias, los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, para que tomaran cuanto querían. Jesús hace lo sobrenatural cuando tú pones delante de Él tus capacidades o tus incapacidades. Él multiplica, Él provee a través de ti, pero lo hace a través de ti. Hay una oración, ya estoy casi terminando, pero hay una oración que dejé de hacer hace mucho tiempo a la hora de orar por los alimentos. Y es que por hábito, por costumbre, no sé dónde lo hemos escuchado, pero casi toda la vida, al menos yo así lo escuché por muchos años y lo repetí por muchos años, a la hora de orar por los alimentos, pedir que el Señor lleve alimento al necesitado, ¿no? Ay, Señor, pues estamos orando por los alimentos, bendícelos y llévalo al que no tiene. Y un día, pues no sé si yo reflexioné o no sé si Dios me habló, vete a saber. Pero un día, estando orando así, de esa manera, dije, ¿cómo está eso de que yo le pido a Dios que Él le lleve el alimento, si donde quiera que vea en la Escritura Él me dice que lo tengo que llevar yo? Entendí entonces que es una oración pues totalmente a la inversa de lo que la Escritura nos enseña. Entonces he dejado de orar así, ya nunca vas a escuchar orar, Señor, llévale el alimento al necesitado, no. Para el caso, si oro por ello, tendría que ser, Señor, dame la sensibilidad y dame apertura de ojos y de corazón para llevar alimento al que lo necesita. Empújame, invítame, etcétera. Puedes hacer una oración, pero tiene que ser en ese sentido, en esa dirección. Porque Jesús le dijo, no, denles ustedes de comer, y aquí cuando Él multiplica, no dijo, pues que hagan una fila y que vengan. No, ustedes van a ir, imagínate, 12 discípulos alimentando a toda esta multitud. Si de por sí ya era extenuante la tarea de la que venían, pues imagínate un asunto así como esto. Pero, pues de eso se trata, por eso en el punto 1 es el ministerio, es extenuante. Y dice que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Por qué Jesús pide que se recoja todo el sobrante? Y en los evangelios en todos relatan que se juntaron estas 12 cestas, porque Jesús dijo no se tiene que desperdiciar nada. Creo yo que aquello era un milagro, obviamente que era un milagro, pero creo yo que tiene que ver con el hecho de que la gracia no se puede o no se debe desperdiciar. Aquello que Dios provee a través de tu vida hacia los demás, no puedes tirarlo así nomás. Lo que no se usa o lo que la gente, pudiera más bien ser en ese sentido, lo que la gente no quiere o rechaza, tiene que regresar. Ahí en Mateo 10:11, Jesús dijo, mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa es digna, su paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, su paz se volverá a ustedes. Creo que es más o menos la misma idea, la misma figura de recojan las cestas. No se debe desperdiciar nada. No tires las perlas a los cerdos, dice en otra escritura, dijo Jesús. Y creo que lo entiendes y sabrás cómo aplicarlo en el momento
indicado. Punto número 7, y con esto vamos a terminar. No caigas en la trampa. Continúo con nuestro último parrafito de esta historia. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. No caigas en la trampa. Si eres una persona que sirve a los demás y que siempre estás disponible y dispuesto para la obra de Dios, no caigas en la trampa de recibir la adulación y el reconocimiento. Cuando lo hacemos tenemos que hacerlo siempre con el entendimiento de que lo estamos haciendo para Dios y no necesitamos y no debemos necesitar ni esperar el reconocimiento o la recompensa de nadie. Sé muy atento y muy observador cuando la gente te adula, cuando la gente te alaba y tú sientes que en tu corazón te estás sintiendo bien. Haz lo que Jesús hizo. Retírate como Él lo hizo a un lugar solo. Es decir, retírate en tu corazón para platicar con Dios y para reconocer y humillarte delante de Él. Reconocer que no tienes absolutamente nada, que tú no has dado nada, que tú no has hecho nada, que todo lo ha hecho Él a través de ti, y así mantendrás una correcta perspectiva de ti mismo y de tu servicio, y siempre le daremos a Dios la gloria, porque Él es el único de recibir el reconocimiento en todo tiempo. Familia Semillosa de Guadalajara, que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado este pasaje. Te mando un abrazo a la distancia. Bendiciones.